Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura. Grandes historias tenemos para este programa y una nueva sección. Veamos los avances. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Humanicen y humanizar también el arte, y eso es una transformación que se debe hacer desde el interior. Y tomé la determinación de optar por la enseñanza de la danza. Mañana tendremos otros nombres del escritor argentino Patricio Prom. De varias personas para ver si logramos sacar estos proyectos adelante. El estadio se creó para inaugurar un aniversario de la subida al poder de General Rojas Pinilla. Nuestra Cultura. Dafne Marabunta fue una de las bandas de ska más populares del país. Desaparecieron del panorama en el 2012 y están de vuelta. Hablamos con el Tigre, el vocalista y compositor. Sencillo, somos Dafne Marabunta para la señal Colombia El Paradero, cantando para la gente sensual. Fabián Castro, Chaparral 1, de la escuela de la música tradicional y de la escuela de las costumbres muy propias tolimenses, músico y docente, soñador y, como dirían los pericos, poeta y loco, con un ánimo enorme porque tanto desde el concepto de familia como desde el concepto de educación como desde el concepto de arte se puedan transformar a las personas. Yo nací en Chaparral sobre la década de los 80, nací en una casa de matriarcados. Ese niño que se asustaba al ver los matachines, eso me recuerda mucho los matachines en Chaparral. Yo entré a la música a partir de robarme una guitarra. Yo me robé una guitarra en un colegio para poder acercarme a la música porque económicamente no tenía la posibilidad de tener una guitarra. Y luego fui a la biblioteca municipal de Chaparral y me robé un método de guitarra. Tocando esa guitarra descubrí que cantaba de una u otra manera. No soy cantante, pero siempre he dicho que suelo hilvanar palabras a través de una melodía, pero no soy cantante. Y apoyado en la música como una idea y un estilo de vida, venir hacia Ibagué al conservatorio a estudiar música en la Universidad del Tolima. Yo soy maestro en la Universidad del Tolima. Trato de que los chicos humanicen y humanizar también el arte, y eso es una transformación que se debe hacer desde el interior. A mí me dicen Tigre por unos amigos que venían de la revista Choc, y un día hubo un hurto aquí sobre la 37 con Sexta, nos robaron una cadena con un dije, logré rescatar el dije y la cadena, y ese día me dijeron que yo peleaba como un tigre. Entonces ese día me quedé tigre y me siguieron diciendo tigre. Yo simplemente lo que hago es cantar, hilvanar una serie de frases en una melodía, y trato que tanto Fabián como el Tigre sean excelentes personas y traten que en ese cambiar, transformar el entorno, el que salga ganando es el otro. Los comienzos de Dafne fue eso, venirnos aquí a Ibagué a escribir canciones y a empezarnos a presentar. La primera presentación de Dafne fue el Día de la Música del año 2001 en el Teatro Tolima. Presentamos 3 canciones: El Pasajero de Atrás, 85 y una canción llamada La Barra de Mañanga. Nosotros grabamos al año el primer disco de estar conformados. Nosotros recibimos muy buenas recomendaciones y nos fue muy bien en el Festival Ibagué Ciudad Rock del año 2002, y al año 2003 grabamos el primer disco, y ese primer disco empezó a sonar en la radio sin que nosotros, en la radio local, en la radio nacional. Se colaron 2 canciones en compilados internacionales, y en ese momento todo llegó sin que lo esperáramos, o sea, no fue algo que lo premeditáramos. Eso también incidió mucho en cómo se evolucionó Dafne después y en todo lo que ha sido Dafne, porque finalmente nosotros éramos chicos que no esperábamos fotos, que no esperábamos entrevistas, que no esperábamos firmar discos, vender discos, ni girar, sino simplemente hacer música y que nos escucharan ensayar, y que cargábamos una clavinova por allá al pie de la 37 con Sexta al barrio que queda enfrente, súper pesada, y no nos importaba. Ensayábamos en una habitación de 2x2, 10 personas, y estábamos contentos. Dafne se convirtió en un proyecto de vida y en un hijo más para mí. En el momento en que me di cuenta
que la única manera de contar mi vida era escribir mis propias canciones. Y en el momento en que entendí que esas temáticas de cada una de las canciones, eso tiene sus situaciones positivas y tiene sus situaciones negativas. Nos trajo muchas cosas buenas, pero también nos trajo muchas situaciones que no esperábamos, porque éramos chinos que no buscábamos fama. En algún momento llegamos a tener fama, en otro momento tuvimos éxito, pero seguimos ahí con un propósito, y es hacer parte de la historia de la música de un territorio llamado el Tolima, Colombia. Hasta el momento hemos podido cumplir esa tarea y pensamos que la manera más bonita de dejar huella es escribiendo canciones, haciendo conciertos, grabando discos. Hay un momento de la vida musical que parte en dos la historia de lo que es la vida como músico alternativo, y es ir a Rock al Parque de 2004, y es encontrar que estábamos con todos esos locos que escuchábamos en la radio. Nosotros escuchábamos programas en la radio y grabábamos casetes en grabadoras para poder escuchar y poder tener referentes, porque poco llegaba esa música acá. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Familias, nuestras parejas de esos tiempos para seguir rock and rolleando, y nos cobró factura a muchos de nosotros en la vida personal y en la vida social también. Nuestra cultura. Un comunicador social que se convierte en instructor de danza. Esa es la historia de nuestro próximo invitado, que además vive enamorado de su trabajo. Luis Fernando Duque es una persona sencilla. Dejé el periodismo por la danza. La danza se convirtió en una pasión, se convirtió en mi estilo de vida. Desde el momento en que dejé de ser jefe de prensa de la gobernación y pasé a la dirección departamental de cultura, y siendo la danza mi pasión, tomé la determinación de crear un programa que se llama la Red Folclórica del Tolima. Eso fue en el mes de febrero de 1985. Hemos continuado desarrollando ese programa de capacitación. Le brindamos la oportunidad a los docentes de las escuelas y de los colegios que existen en el departamento para que vengan y participen de esos programas de formación. Ellos van a sus instituciones, a sus comunidades a trabajar y a transmitirlo de igual manera. Cuando ya esos trabajos están un poco avanzados, nosotros tenemos el compromiso también de ir a visitarlos en sus propias comunidades, de brindarles unos talleres de asesoría directa, y pues de esa manera hemos logrado que la danza en el departamento del Tolima crezca. Hoy son infinidad de grupos de danzas que existen en el departamento, y eso me llena de satisfacción. Soy un inquieto por estudiar, por conocer y por investigar. He desarrollado algunos trabajos de investigación que ya hoy se encuentran consignados en documentos que están registrados en la Oficina de Derechos de Autor. Entre esos, por ejemplo, hemos hecho un trabajo sobre las escuelas de hechicería que existieron y que aún existen en el departamento del Tolima, sobre el proceso de la elaboración del tabaco. Adelantamos un trabajo en la vereda Ambalá, parte alta, sobre el proceso de la obtención de la leña. Denominamos esa danza como la danza del leñador. Ver esos trabajos en los escenarios lo colman a uno de enorme satisfacción. Nos vinculamos, primero estuvimos con el maestro Rubén Acosta Saavedra, después entramos a trabajar con Mercy Hurtado de Pulecio, y luego pasamos a Acuarelas Folclóricas del Tolima con el maestro Libardo Lozano Mora. Yo me paro en un escenario y me transformo, cambio. Creamos un grupo infantil que se llama Estampas Folclóricas Infantiles, que hoy todavía tiene procesos de formación. Vi que me gustaba enseñar. Vi que esa transmisión de eso poquito que yo sabía en ese momento me llenaba, me colmaba muchas de mis expectativas. Para mí era motivo de mucho orgullo tener a mis niños presentándose en un escenario,
y tomé la determinación de optar por la enseñanza de la danza. Entonces ya empecé a desplazarme a las veredas, a los municipios, a visitar las comunidades indígenas, a aprender de las personas mayores y me fui apasionando más por la danza. Tengo muchos escritos, no quiero en este momento publicar, quiero seguir investigando y todos los días yo me desplazo por este departamento casi a diario. Visito municipios, visito comunidades indígenas, trabajo con personas mayores y todas esas cosas las voy consignando. Yo llevo 2 años trabajando con un cabildo indígena en el municipio de Ataco. Desde una transmisión de saberes que me hicieron los adultos mayores de esa comunidad, empecé a hacer un proceso de rescate de todo lo que es la cadena productiva del pindo. Estamos trabajando en otras comunidades, mejorando por ejemplo la calidad de la elaboración del tabaco. O sea, yo por ejemplo en el Cabildo Ico del Valle de Anape tengo desde niños de 5 años hasta personas de 80 años. Hemos venido recuperando danzas tradicionales que son de la comunidad. Nosotros preparábamos charlas cómo la danza folclórica ayuda para que la persona esté en condiciones óptimas. Mi Dios me dio esa luz. Siempre lo he dicho, mi Dios me tenía era para esto. He tenido muchísimas satisfacciones en el campo del periodismo, pero mi vocación es la danza. Este grupo es el grupo de danzas de Nueva Vida. Nosotros llevamos 27 años trabajando. Algunas personas de ellas hacen parte desde el momento en que se creó la agrupación. Esa agrupación era el grupo de danzas de la Caja Nacional de Previsión. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. El arte, normalmente, para mí, el arte es un medio, no un fin. Es un medio, y es un medio para mejorar la calidad de vida de las personas. Para eso sirve el arte. Nuestra cultura. En Nuestra Cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. En la más reciente edición del Premio Alfaguara de Novela, ganó la novela titulada Mañana tendremos otros nombres, del escritor argentino Patricio Prom, quien reside en España desde el año 2008. Justamente en España sitúa las coordenadas de esta ficción, cuyos protagonistas, que no tienen nombres, simplemente él y ella, y esto es una señal del tipo de época en que vivimos, acaban de sufrir la ruptura de una relación amorosa. La ficción, a través de sus juegos de narradores, de focalizaciones, ahonda en cada una de las conciencias para mirar qué significa el amor, la soledad y la propia escritura en pleno siglo XXI. En esta novela hay unos finos y agudos cuestionamientos a las redes sociales, a la fragilidad de los afectos. Quizás podríamos situar esta novela en lo que el filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman denomina la vida líquida. Vida líquida donde ya no importan las relaciones a largo plazo, donde la trascendencia es marginada, donde lo fundamental es el consumo de instantes, el placer individual, el olvido de las causas sociales. En ese sentido, hay una ficción que merece la pena ser estudiada, no solamente por la manera como se desarrolla la anécdota, sino por la lectura crítica que ofrece de nuestro tiempo. Patricio Prom, Mañana tendremos otros nombres. Nuestra cultura. En Nuestra Cultura TV. Momentos. Instantes para recordar. El estadio se creó para inaugurar un aniversario de la subida al poder del general Rojas Pinilla el 13 de junio. Lo inauguré el 13 de junio de 1955, ¿no? Porque él me suministró 325.000 pesos para que llevara a cabo esa obra, en vista de que el doctor Lisímaco Paga Bernal, alcalde de Ibagué, no le veía yo mucho entusiasmo ni muchos deseos de que si se terminara pronto los
prácticamente los cimientos. Entonces le apliqué la fórmula del Cuyo. O sea, nombra hacia el doctor Bernardo Tello Quijano, secretario de Obras Públicas, en reemplazo del doctor Lisímaco Parra Bernal, cuyo nombramiento se declara insubsistente, ¿no? Entonces le dije, bueno, tiene por lo menos 40 días para que me haga el estadio. Póngame a trabajar la gente inclusive de noche. Y aparece en una fotografía, se están los gentes cortando césped a las 11 de la noche. A esa hora se le daba una aguapanela con pan, ¿no? El todo fue que a las 3 de la tarde del 13 de junio del 55, sí, 56, ¿no? Sí, se inauguró con un partido de fútbol, porque antes había tenido que asistir yo a un potrero de Belén, ¿no? Y ahí encima de una caja de madera les juré que les hacía estadio, ¿no? Que no podía ser justo de que estuviéramos todos ahí sentados en la gramilla, ¿no? Para ver un partido de fútbol. Y yo fui también que le dije a Tello Quijano, esta gobernación tiene que salir adelante en cumplir con el deseo del pueblo tolimense. Ya contraté 8 jugadores argentinos pagándoles 350 pesos mensuales, merced a la labor del señor Manolito Rubio Chávez, que era el jefe de planeación y era el hombre que sabía todo lo que se necesitaba, muy correcto, muy bueno, ¿no? Y llevamos a cabo esa obra, así como les dije, el estadio hace tanta falta como se necesitaba para hacer el reformatorio de menores, para hacer la universidad, para hacer tantas obras. El estadio es también una necesidad importante para que la juventud le coja apego al deporte, ¿no? Y se distraiga más con juegos decentes, ¿no? Que favorecen mucho a crear un ambiente de paz, de concordia, y no pensar en politiquería, ni en drogas, ni nada de esas cosas, sino que más bien se diviertan. Y eso fue un deseo que me di el gusto de decirlo cuando inauguré el estadio con el general Deogracia Fonseca, que después fue miembro de la Junta Militar. El general no pudo venir, pero lo mandó a Fonseca en representación del gobierno nacional. Se hizo la bandera nacional de manos del general Fonseca y yo con la bandera del Ibagué, ¿no? Hicimos esa inauguración bastante bonita que no se me olvida, ¿no? Porque el general fue muy querido aquí en el Tolima. Yo le decía a los secretarios, en ninguna parte de Colombia recibieron al general el 9 de diciembre de 1953 como en Ibagué. Cesario Rocha publicó un artículo en que decía, esta multitud nunca la había tenido Ibagué. Aquí hay de todos los factores del Tolima presentes. No cabe la gente aquí en la carrera, en la plaza de Bolívar, del Manco, que ahí frente a la gobernación. Andrés Pinzón es un novelista ibaguereño joven que está dando de qué hablar en el panorama de las letras nacionales. Hablamos con él sobre lo que ha escrito y los proyectos que tiene para más adelante. Finalizó el proceso de venta ya de la primera edición de Cómo penetrar a Laura. Se hizo una primera edición pequeña y se vendió toda, pero ya quedaron libres los derechos.
Entonces, pues no vamos a continuar con esta editorial y estamos buscando otra para una segunda edición. Actualmente firmé un contrato con Camelot Ediciones, que es una editorial española. Ellos vinieron aquí a Colombia el año pasado, a Bogotá, y estuvieron buscando 5 escritores colombianos jóvenes y se llevaron estos 5 contratos. Allí está en proceso de edición un libro que se llama Pasadizos, pero es un libro de poesía, sería el primer libro de poesía que publicaría. De todas maneras, pues todavía no se ha definido la fecha exacta de lanzamiento, pero ese proceso puede durar un año, yo creo, más o menos. Como escritor, estoy permeado obviamente por la época, por los estilos actuales que tienden un poco a ser transgresivos, pero en mi escritura yo sí pretendo y tengo la intención de rescatar mucho de la tradición un poco literaria mundial. No me quedo con uno, con 2 autores o con un género, sino rescatar, por ejemplo, rescatar la imagen literaria, rescatar la transgresión de lugares comunes sin olvidar los lugares comunes, rescatar un poco los nombres, las formas de lectura. Actualmente pienso yo que hay veces la literatura se vuelve tan light que no fuerza el pensamiento. Los grandes escritores de antaño forzaban el pensamiento y eso es un lugar que a mí me gusta. Entonces a mí me gusta volver a esos empeños de escritura que son grandes, a esos empeños que tienden hacia la reflexión, que gustan, de educar al lector un poco más hacia el pensamiento mismo que pensando, digamos, en ventas y ventas y ventas, ¿no? Bueno, a mí, yo no sé si me dio por ser escritor, yo no me acuerdo en qué momento. Creo que la literatura es como un arrobamiento, aparece, se lo lleva a uno, pero si pienso en una fecha, yo creo que a los 17 años pues fue un año clave en mi vida porque conocí a un profesor aquí en la ciudad de Bogotá y ese profesor cambió mi vida. Me dediqué a leer durante ese año de una forma casi que enferma, por decirlo así, y ahí comenzó el cuento de pensar en escribir. Actualmente estoy trabajando con una editorial que se llama Fabila. Esta editorial la fundamos con unos amigos. Es una editorial obviamente nueva, es independiente y estamos trabajando en eso. La idea nuestra es primero rescatar autores que han sido olvidados. Iniciamos con autores colombianos, pero también queremos hacer traducciones, queremos pues hacer todo lo que hace una editorial independiente, ¿no? Darle oportunidad a escritores noveles. Pues no nos gusta autopublicarnos, entonces por ahí no es nuestro camino, pero sí para otras personas. Sigo con mi labor de docente, que ya llevo 14 años en eso. Ya no lo estoy haciendo oficialmente o en una institución, como asesor pedagógico hay veces sigo con mis clases de filosofía en algunos colegios, digamos por épocas o talleres, etc. Somos 6 personas y de las 6 somos 3 escritores y 3 personas que toda su vida la han dedicado también a la cultura. Hay uno desde la pintura, es un artista, hay un pequeño movimiento de amigos que estamos dedicándonos a eso. Algunos se profesionalizaron, empezaron a estudiar en universidades estudios editoriales y algunos otros pues siguen su labor académica normal, pero sí es un trabajo de varias personas para ver si logramos sacar estos proyectos adelante. Por ejemplo, hay un escritor colombiano que es muy poco conocido, que se llama Claudio de Alas, o así es como él quiso que lo llamaran. Ese escritor murió en 1919 en Banfield, Argentina, y tiene una obra maravillosa y aquí en Colombia ni siquiera reconocida. En la Luis Ángel Arango hay un solo libro. Ese es el segundo rescate que estamos haciendo y estamos como en esa búsqueda de, pues a mí no me gusta utilizar estas palabras que están de moda como rescatar la memoria, no, yo creo que es trabajar por la cultura realmente y buscar esos lugares, esos enlaces que nos permitan a nosotros tener una comprensión mucho más acertada del pasado, ¿no? Aquí termina nuestra cultura.
Hemos llegado al final de este capítulo de Nuestra Cultura, en el que revivimos una sección de historias antiguas. Seguramente ustedes tienen otras en sus casas, tienen videos, entrevistas. Cuéntenos a través de Facebook y YouTube como Nuestra Cultura TV. Pueden aparecer sus notas en el programa. Hasta la próxima. Nuestra cultura.